Ok, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estamos un día más en el programa Creando Espacio con Fer Esquembre. Nosotros intentamos que cada 15 juntarnos para compartir con vosotros. Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tony, muy bien, como siempre es un placer verte y estar acá compartiendo información y al mismo tiempo con ganas de escuchar, porque vos tenés alguna información que brindarnos, ¿no? Sí, quería ante todo dar las gracias a todos los oyentes, ¿no? Porque esta idea que hoy voy a poner, bueno, esta idea no, este proyecto que hoy voy a poner en este programa, que ya lo dije también en el de Isabel, pero bueno, al verlo gente diferente quería ponerlo en los dos espacios. Ante todo, dar las gracias a los oyentes porque gracias a ustedes este proyecto hoy va a ir a más, ¿no? Este canal de YouTube Creando Espacio, a partir de ahora va a tener un lugar físico y un lugar online donde se va a llamar Creando Espacio. Nunca pensé yo que hace 2 años y medio, cuando empecé con el canal, fuera a tener un lugar físico y online para... De hecho, me decía, ¿cómo voy a llamar esto que voy a empezar? Y un día me dije, bueno, si el nombre ya está, es creando espacios, ¿no? Y realmente también tomar un poco ese rol de que lo que hago cuando acompaño a otros es, pues, generar un poco de espacio a través de mi propia experiencia en el otro, ¿no? De cómo yo he podido hacerme espacio, generarme un espacio propio, ahora acompaño a otros para que vean que ese espacio se puede generar, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer en Creando Espacios va a ser descodificación, va a ser un poquito de esencia consciente, va a ser un poquito de LCC, varios tipos de masaje y también voy a hacer la terapia de barra, ¿vale? Entonces, que a cualquier persona que le apetezca que lo acompañe, ya bien sea online o sea de forma presencial, pues que me pueden localizar en el +34 porque es en España, en Gran Canaria, Playa de Arenaga, y el teléfono es +34 686 553325, o mi correo electrónico que sería tony con y solmar @gmail.com. Bueno, muchas gracias, de verdad, gracias porque esto me tiene muy contenta, estoy muy ilusionada con este proyecto, ¿no? Y bueno, aprovechar este espacio también para darlo a conocer. Y Y bueno, en breve, de todas formas, voy a armar un vídeo pequeñito donde voy a explicar en qué consiste cada terapia y también quedará colgado en YouTube. Y en todas las redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, va a quedar también algo más personal, más personalizado. Bueno, Fer, te cedo la palabra. te Ah, no, no felicito te cedo la palabra. por densificarlo, por bajarlo, ¿viste? Por concretarlo, ¿m? La forma. ¿M? Mira Esa que es la llevo forma. tiempo mostrándome ante las cámaras, ¿no? Y grabando y me encanta, pero todavía cuando se trata de algo personal me pongo un poquito nerviosa y me lío y me doy cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí es donde está realmente la pasión que esto despierta y lo importante que es para mí, ¿no? Sí. Muchas gracias, Fer. Y bueno, en la previa, Fer y yo habíamos estado hablando un poquito, ¿no? Para ver por dónde seguíamos y bueno, se nos ha ocurrido que vamos a hablar hoy un poquito de lo que es el dolor menstrual o dolor de ovario, tan característico en las mujeres, ¿no? Para ponerle como otra mirada diferente a esto, ¿no? Y cómo podemos colaborarle. Así que, Fer, Sí, viste que es algo tan como cotidiano, tantas cosas son muy comunes, pero es como que el dolor menstrual a veces es como insostenible, viste. Y, y escuchar a tantas chicas de, no importa la edad. Entonces, esos dolores menstruales condicionan en un montón de aspectos para un montón de distintas circunstancias que podemos hacer en nuestro contexto. ¿M? Entonces, por eso creo que resulta interesante explicar cómo está funcionando y básicamente a qué responde. ¿M? Y tengamos a la vista de que las órdenes cerebrales son inmediatas. ¿Qué quiere decir esto? A mí me gusta decir siempre, ¿no? La decodificación biológica, es decir, decodificar
¿eh? Como traducir el código del cuerpo, que es lo que está mostrando, se ve de manera inmediata cuando se ve. Cuando yo lo veo, se hace un enlace. No importa las herramientas que tenga, el medio que haya utilizado, cuando el ser humano ve algo, se hace un enlace entre su vida y el proceso, el dolor de ovario que está sucediendo ahora. Y eso tiene un proceso de reparación, es decir, la mente lo ve, la mente se relaja, pero el cuerpo tiene un proceso de reparación, que ya sabemos muy bien cómo funciona. Y los ovarios, como los testículos en los varones y como una parte de los riñones, tiene un tiempo particular, que es diferente a todo el resto de los órganos. Y este es un tiempo de 9 meses. Hasta acá como para dejar esta introducción, Tony. Claro está, cortame, interrumpime, preguntaba cualquier cosa que vaya saliendo y lo vamos a tratar de Sí, por plasmar, supuesto. cómo funciona esto y empezar a ver cuáles son los orígenes. Entonces, dentro de esto, lo que voy a hacer es anclar un poquito la pantalla, Tony, para mostrarlo en un gráfico. Dale. A ver, eh, bueno, en teoría, a ver, no sé qué hice acá. Bien, vamos de nuevo. A ver, dame un segundo, vamos a chequear acá Sí, porque sí, no sí, se tómate ancla. tiempo, no te... Ahí está, solucionado el tema del anclaje que no sé qué pasaba. Entonces lo vamos a dibujar en el gráfico, Tony. Venga. Entonces, como siempre me gusta decir, hay una línea de la vida de cualquiera de las personas que está viendo este video. Esta es la línea de la vida. Perdona, Fer, no se te ve con la cámara anclada. Ah, Se te... en mi pantalla sí, ¿eh? Vale, perfecto, ya está. Perfecto. Sí, sí, en mi Dale, pantalla dale, sí dale. que es lo que va a quedar grabado. Si, Perfecto. ponele, si vos quisieras verlo anclado, me podés Sí, anclar y se te va a tendría que agrandar anclar, sí, sí, sí. desde tu ordenador. Venga, venga, venga. Entonces, imaginemos que esta es la línea de la vida de cualquiera de los que estamos viendo este video y vamos a ver lo que sucede dentro de un segmento, de un espacio de la vida donde se produce el dolor menstrual. Vamos a hablar de los ovarios, cómo funcionan los ovarios. Básicamente se llama la parte folicular de los ovarios. Entonces, transcurriendo la línea de la vida, entramos en estos segmentos especiales que los hemos descrito tantas veces en videos anteriores. Cualquiera que no lo tenga a la vista va a poder ir a los primeros videos de las listas de reproducción que tenemos juntos para ver cómo funciona esto en detalle. Y están en el vídeo en el 108 y 109. Son los vídeos de la lista de reproducción donde hablamos de Hammer y de las 5 leyes biológicas. Genial, genial. Entonces, dentro de este segmento especial, que sabemos que lo que sucede dentro de este segmento, este tramo de la vida, un tramo de la vida que tiene un inicio y un fin, que es lo que llamamos una enfermedad, un proceso de evolución personal, y donde se incluye lo que es el dolor de ovarios, ese dolor menstrual, que generalmente en muchos casos acompaña todos los meses en un momento específico, y que es a veces tan insostenible. Entonces estos procesos que tienen un inicio y que tienen un fin, ya sabemos que en primera instancia estos programas, y son programas porque sabemos cómo funcionan de principio a fin, y que cualquiera que no pueda verlo por sí solo tiene la posibilidad de acceder a una charla, ¿sí?, de Claro. codificación biológica para verlo puntual. Esto se origina, como hemos dicho tantas veces, por lo que llamamos un shock. ¿Sí? Entendiendo shock o DHS, entendiendo por shock una situación que el ser humano no se lo esperaba, que en algún aspecto le resultó a contrapié, que lo sorprendió.
Muchos días hablan de como un balde de agua fría. Sí. ¿Cuál es esta situación que desencadena este shock, bioshock o DHS desde la medicina germánica, o este inicio de un proceso de evolución personal? Porque tengan todas en claro que si están atravesando estos dolores menstruales es porque ya tienen instaladas todas las capacidades para disolverlos. Y es un programa particular de evolución de cada uno. ¿Mm? ¿Cuál es esta situación? Bueno, siempre les digo, Tony, que el hecho no importa, ¿sí? Lo que importa es la percepción del hecho. ¿Mm? Y podemos usar acá entre los dos distintos ejemplos. Por ejemplo, de alguna manera, una persona que se casó o no y tiene hijos o tiene un hijo, y en algún momento el hijo se va, ¿sí? Se va, hace su vida, ¿sí? Y está genial. En muchas circunstancias, esa percepción de esa situación se puede sentir como la pérdida de una relación profunda. ¿Mm? Estamos hablando acá de una pérdida de una relación profunda, que generalmente es con qué? Con seres queridos, con seres con los que tenemos lazos y valores ya instalados por las estructuras. ¿Mm? Entonces, el hijo se puede ir y se percibe como la pérdida de una relación profunda. Esa percepción que puede ser en una determinada edad que un hijo se va o se pierde un hijo, ¿sí? Y eso es hoy. Pero recordemos, Antonio, que yo siempre les comento que para el cerebro humano hay distintas cosas que son iguales, que significan lo mismo. ¿Mm? Entonces sabemos que en muchas circunstancias, padres, parejas, hermanos, amantes, novios, ¿mm? se van a ver como repetidos a lo largo de la vida. Como en otras circunstancias, muchas veces madre e hijo es percibido como lo mismo. Lo que quiero mostrar acá es que a lo largo de la vida, cuando se entra en estos procesos especiales, este suceso, cuando uno es mayor, es lo que llamamos un desencadenante, pero es un desencadenante de un proceso previo. ¿Mm? Que siempre vemos que se ha instalado cuando somos todos pequeñitos. ¿Eh? Y siempre hablamos hasta los 9, 12, 13, 14, 15, hasta los 16 años, lo he visto muchas veces. ¿Mm? Entonces, se va un hijo, lo puedo sentir como la pérdida de una relación profunda, lo que va a producir un proceso en la parte folicular de los ovarios, y que ya lo vamos a detallar para ver dónde está el dolor. ¿Me permites? Hay una amiga que en su momento la acompañé en tema de esto y uno de sus grandes problemas era los dolores menstruales cada vez. Y claro, le vino la regla creo que con 12 o 13 añitos, ¿no? Pero para ella fue traumático. Empezamos a buscar y lleguemos al DHS de lo que había sido la menstruación para ella y no ha vuelto a tener dolores menstruales. Fue la percepción que ella tomó de lo que era tener la menstruación, cómo ella se relacionó con con la menstruación, ¿no? Y fue curioso porque, de hecho, de tener dolores todos los meses, no ha vuelto. Sí, a lo mejor en un momento puntual, pero no más. Y fue como la percepción que tomó. Y yo tengo una hermana que fue mujer como su primera menstruación fue con 10 años. Y ella pensaba que se estaba muriendo,
porque nadie le había explicado nada. Fue muy traumático para ella, y de hecho tuvo reglas abundantes y dolorosas durante mucho tiempo, porque ella lo unió igual a, me dijo un día, creo que me voy a morir. Y yo le dije, ¿cómo que te vas a morir, mi amor? Dice, sí, porque tengo sangre ahí, ni siquiera se atrevía a decirme donde con sus palabritas, y entonces yo le dije que no, no pasaba nada, ¿no? Que eso era normal. Pero imagínate, con 10 añitos. Claro, si la percepción es me voy a morir o me estoy muriendo, básicamente, activa una parte del cuerpo, esa percepción activa una parte del cuerpo que es lo mismo que derrumbamiento de la vida o derrumbamiento de la existencia, que es lo que denominamos túbulos colectores del riñón. ¿Sí? Porque siempre tengamos en cuenta que un mismo bioshock puede desencadenar distintos desafíos en la vida. Entonces, por un lado, desencadena lo que implica túbulos colectores del riñón, y por otro lado, desencadena otro programa, que es esa pérdida de una relación profunda, esa percepción que implica la parte folicular de los ovarios, y al mismo tiempo se puede sentir como una separación de ese hijo o de esa persona. Y eso, esa separación de ese ser querido va a implicar los conductos galactóforos de la mamá. Wow. ¿Mm? Para que empecemos a tener un panorama, porque es muy común esto. Sí. ¿Sí? Y tener presente de que cuando está la percepción de una pérdida de una relación profunda, lo más probable es que vayamos a encontrar un DHS o un proceso en las glándulas mamarias. Una pelotita, un nódulo, una inflamación. ¿Eh? Es lo más común. Van aparejados. Como para que empecemos a sacarnos un poco de miedo de que no es que estamos con problemas, sino que estamos atravesando diferentes programas y nos faltaba información al respecto. Entonces, cuando se tiene esta situación percibida como la pérdida de una relación profunda, el órgano que entra en proceso es la parte folicular de los ovarios. Para quienes les gusta la medicina germánica, los ovarios corresponden al tercer marcador de Hammer. Es lo que se denomina mesodermo nuevo. Y que todos estos órganos funcionan de la misma manera. Por ejemplo, ovarios, huesos, cartílagos, músculos, tendones, parénquima renal, todos funcionan de la misma manera durante este programa. La diferencia con los ovarios es que una etapa de este programa va a durar 9 meses, mientras que en los otros va a durar menos. Entonces, cuando se tiene esta situación desencadenante, ya sabemos que el estrés se dispara, se pone en modo turbo, y estos procesos se dividen en dos. Siempre se dividen en dos. Voy a volver a anclar acá para que se vea parejo. Bien. ¿Qué sucede a nivel de los ovarios? Ya hablamos en un video anterior, conectando con uno, de que hay una primer solución o resolución donde la evolución personal no es un requisito. Es lo que a veces llamamos una solución consciente o inconsciente. La evolución personal no es un requisito. Que es esta conflictolisis 1. Y tengamos a la vista de que en esta segunda etapa, que cambia rotundamente el proceso en el cuerpo, como cambia rotundamente el sistema nervioso que opera el ser humano, la línea del estrés se modifica completamente. ¿Sí? Y se encuentra acá esta crisis epileptoide. ¿Sí? Bueno. Sí, te sigo. ¿Qué sucede en el ovario? La parte folicular del ovario
como todos los órganos provenientes de la capa germinal embrionaria del mesodermo nuevo, este tercer marcador de Hammett, que funcionan todos iguales, en esta que es la fase activa, que es donde se está con el estrés constante, con un pensamiento constante, es asintomática. La posibilidad que tenemos de detectarlo es a través de qué estamos pensando o qué sucede en mi realidad, pero es asintomática. Es en esta etapa donde la parte folicular de los ovarios se necrosa, se disuelve de alguna manera. Pero siempre dentro de este proceso viene una primer solución, ¿sí? Es luego de esta primer solución, y siempre tengan todos a la vista que este proceso, que a veces puede ser muy intenso, puede durar lo mismo que una inspiración y una exhalación, o puede durar mucho tiempo. Es luego de esta primer solución, consciente o inconsciente, ¿sí? Es en esta parte de este proceso de evolución personal donde se produce el dolor, la hinchazón, la inflamación, el edema. Es en esta parte. Estamos La hablando, PSLA. exacto, de los ovarios. Es en la PCLA, post-conflictólisis A. Es acá donde hay inflamación, hinchazón y dolor. ¿Por qué? Porque hubo una necrosis previa, pero luego de la primera solución, esa necrosis, el cuerpo que no se equivoca, tiende a rellenarla, ¿sí? Y la rellena siempre de manera exuberante, al igual que los músculos, los tendones, los huesos, los cartílagos, se rellena de manera exuberante. Es acá donde se produce el dolor, es acá donde los diferentes microorganismos del cuerpo, Toñi, empiezan a trabajar para reparar la necrosis previa. Es donde los microorganismos, unos empiezan a picar, otros a poner ladrillos, otros a poner cemento, a rellenar esa necrosis del ovario. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que si están activos acá los túbulos colectores del riñón, ese otro programa, que es lo más probable que está activo, Claro. esta inflamación, este dolor, se multiplica, se exacerba, y es cuando pasa a ser insostenible. Por supuesto que después viene la crisis epileptoide y viene la postconflictólisis A, donde el cerebro se relaja y empieza una etapa de cicatrización. ¿Qué característica tienen los ovarios? Que todo este proceso, perdón, yo en mis dibujos a veces, viste, como que todo este proceso dura 9 meses. En el caso de los ovarios, toda la etapa de reparación dura 9 meses. Lo mismo que un embarazo. ¿Qué características podemos observar durante esta etapa de la fase activa? Puede haber una disminución en los estrógenos. Se hacen análisis de sangre, me duelen los ovarios, vamos a hacerte millones de análisis. Bueno, tengo pocos estrógenos. Bueno, entonces mira, empezá a tomar estas hormonas. Eso es un sustituto. Lo más dinámico, lo más ágil, es observar el origen. ¿Por qué está viviendo hoy esta necrosis? Para que la biología actúe y de manera natural establezca el nivel de estrógeno necesario.
Porque si no que me empiezo a suplementar. Sí. Y vivo lo mismo una vez, otra vez y otra vez. Otra característica puede ser un periodo menstrual irregular. ¿Mm? Otra Una característica. pregunta. Por ejemplo, estas mujeres que tienen la regla a lo mejor ahora, 2, 3 meses, y están 9 meses o 6 meses sin la regla, un año sin la regla, les vuelve. Eso es un periodo menstrual irregular. Te referías a ese tipo de... Cuando hice regular para mí era, pues a lo mejor entendí que hay veces que se te adelanta 15 días, se te atrasa 10 en esa irregularidad, pero no Y, a tan largo. Vale, perfecto. eh, irregular abarca todo. Vale, Irregular para un perfecto. lado, irregular para el otro, más tiempo, Perfecto. menos tiempo, es irregular. Vale, Porque genial. inclusive cuando se está más tiempo en fase activa, es muchas veces acá donde se dice que la mujer es infértil. Todo funciona, pero no se detecta nada. Se hace análisis y no se detecta nada, ¿no? Pero hay dolores Yo menstruales. conozco un caso en especial de una persona que tenía ese de tener la regla 6 meses sí, 6 meses no, 7 meses sí, 7 meses no, o un año sin regla, y de hecho se quedó embarazada y nunca pensó que estuviese embarazada, como le faltaba la regla. Hasta los 5 meses no se enteró que estaba embarazada. Para ella una retirada de regla, y hay más casos así, que es más común de lo que creemos. Claro, porque vos podés tener un diagnóstico de infertilidad, pero en realidad lo que está pasando es que estás en una fase activa bastante intensa, prolongada, y cuando entras en reparación, muchas veces por distintas circunstancias y propósitos personales son muy cortitas. Entonces acá se dan estos diagnósticos de infertilidad, ¿m? Que en realidad cuando vos observás el origen, ¿por qué estoy viviendo esto? Y básicamente, ¿para qué lo estoy viviendo? Y ver que va aparejado de otras informaciones que brinda el organismo se repara y la mujer queda Sí, embarazada. Y queda embarazada con las capacidades para sostener el niño en el vientre, para poder sostener los cambios hormonales, para disfrutar todo el proceso, con todas sus capacidades. Entonces este periodo dura 9 meses, pero yo te decía al principio de que acá hay una necrosis en la parte folicular del ovario y que acá se rellena, y que el relleno sí, es exuberante. sí. ¿Qué significa esto que es exuberante? Que voy a subir un poco la cámara. Que si yo tengo acá un relleno exuberante, el ovario, esa necrosis previa, se va a rellenar de manera exuberante. Claro. Y entonces voy a ir pasando distintos dolores, en algún momento me va a doler más, en algún momento esto, en algún momento me puedo hacer un estudio y van a decirte que tenés un quiste de ovarios. Sí, Bien, el diagnóstico de quiste de ovarios se da acá, que es el relleno exuberante de esta necrosis previa, es parte del mismo programa, no se puede evitar. Tengo dolores porque tengo quistes de ovarios. No, no, estás teniendo dolores porque no te estás dando permiso de observar cuál es el sentido de lo que estás viviendo para que pegues un salto evolutivo. Y que como esto lo venís viviendo hace muchos meses o hace mucho tiempo, bien, hablamos de ovarios poliquísticos, sí, diferentes pérdidas, ¿eh? Diferentes pérdidas con baja masa conflictual, o de una pérdida en lo que se llama recidiva o cronicidad. ¿Mm? mm, Entonces, como hay personas que de manera que se den cuenta o no, solucionan, ¿sí?, esta pérdida de una relación profunda, muchas veces empiezan a atravesar de igual manera todo el proceso, los 9 meses. Bien. sí.
pero hay un quiste de ovario. Entonces es ahí cuando desde la medicina clásica se observa un quiste y puede tener la suerte de que te digan, mira, es pequeñito, está ahí, no pasa nada, no te preocupes, déjalo, y es genial. Como en muchas circunstancias te podés topar con alguien que te diga, mira, tenés que ir a cirugía. ¿Mm? Porque tengamos en cuenta que cuanto antes nosotros conocemos estas leyes naturales, antes resolvemos estas situaciones. Entonces un quiste de ovario no va a llegar al tamaño tal de estorbar o presionar otro órgano del cuerpo. Va a Exacto. tener un tamaño que no va a molestar. Ese quiste de ovario, cuando pasa todo el proceso de reparación, pasa a ser una parte funcional de los ovarios, se vasculariza y emite más estrógeno. Recuerden que les dije acá que había una disminución en el estrógeno. Por lo tanto, hay una disminución en ese principio femenino, podemos llamar, del estrógeno, que llama al diálogo, a la introspección, ¿m? Y que influye directamente en la feminidad. ¿M? Luego este proceso va a aumentar la emisión de estrógenos. Cualquiera de nosotros vamos a poder andar por la calle, Toñi, y vos vas a ver mujeres. Pero siempre que veamos alguna mujer y la percibas como altamente femenina, si haces una anamnesis, dialogás con ella o algo, te aseguro que vas a encontrar que tuvo quistes de ovario, que quedaron en el lugar, que se dio permiso de dejarlos en el lugar, porque aumenta de manera extraordinaria la emisión de estrógenos, haciendo a la mujer mucha más femenina para de alguna manera quedar disponible al macho. ¿Mm? Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces acá te dan el diagnóstico de Al quiste. final el quiste termina haciendo una función, ¿no? Te tiene más dispuesta, te tiene más femenina. Tiene una función el quiste. Son altamente femeninas. Sí. ¿Sí? Y previamente vivió una disminución de los estrógenos y distintas situaciones. Bueno, y después, ¡fua! Como que florece, ¿no? Claro que Extraordinario. eso está muy bien que lo hayas dicho porque, bueno, puede sonar, pero a veces vemos una mujer que es muy femenina a la hora de vestirse, de maquillarse, que tiene unos detalles que tú dices, bueno, y de hecho, ¿dónde va esta? Las propias mujeres decimos eso, ¿no? ¿A dónde va este? Bueno, pues a partir de ahora sabemos por qué está ahí. ¿Por qué? Que tiene, que el que esté ahí es porque hay un quiste ovario, no es porque sí. Claro, claro, sí, sí, sí. Se quedan altamente femeninas porque tienen un ovario mucho más grande y ese quiste pasa a ser una parte funcional y empieza a emitir más estrógeno. Lo que es interesante es que cuando la persona ha hecho todo el proceso y queda más femenina, no molesta, pasa de largo, pero vos podés ir con 60 años, 65 años, e ir a hacerte un estudio, un chequeo, porque obviamente que las informaciones externas te bombardean de que tenés que hacerte los controles, el esto, el otro. No, la biología se equivoca, vamos a la... Te podés hacer un chequeo sin tener dolores ni nada, por insistencia externa, y te pueden decir, tenés un quiste de ovario muy grande, tenés que hacerte una punción. Por más que vos no te duela nada en el cuerpo. Es más, yo he visto casos donde hay personas que han estado 15 años sin hacerse ningún tipo de chequeo y después por influencia de los grupos de su contexto, han ido a hacerse una revisión, mujeres altamente femeninas, y le han dicho, tenés un quiste de ovario. Esto se puede transformar en un cáncer y le hacen el estudio del ovario e incluso en los informes médicos dicen vascularizado. Y así todo, cuando no tienen la información, van y se lo sacan. Y ojo porque agarran y te limpian entera. ¿Eh? Ahí yo te puedo hacer, yo tuve en su momento un papiloma y a mí me querían quitar la mitad del útero. Ya yo tenía esta información a mano, ¿sí? De cuando salió el papiloma, yo pude ver por qué tenía el papiloma,
cuál era la función del papiloma. Entonces, cuando el médico me dice que él me decía que porque posiblemente a futuro iba a tener un cáncer de útero. Yo lo miraba y decía, y este se piensa que yo me voy a dejar quitar la mitad del útero por lo que pueda pasar a futuro. Nada. Al siguiente año fui y no tenía nada. El papiloma había desaparecido, yo había tomado comprensión de todo y él me encontró el útero mejor que nunca. Dice, es que está espléndida. Y yo dije, bueno, por eso digo que yo no me hago revisiones en la vida, 59 años que tengo, no me he hecho nunca jamás una mamografía. Y mis entornos de amigas me dicen que estoy loca. Yo no me he hecho una mamografía ni me la voy a hacer nunca. Si yo en algún momento me encuentro un bulto, ya veré qué hago llegado ese momento. Pero hoy por hoy, yo no me hago ni analítica, no me hago nada. Simplemente dejo que mi cuerpo, y lo hago porque tengo toda esta información. Y si en algún momento tengo un síntoma, voy al médico. Cuando me den un diagnóstico, mi primer paso es descodificarlo, llamar a Fer o a otro compañero y a lo mejor solo hablarlo. Y si hay que ir, y a partir de ahí, pero este sería mi primer paso, ¿vale? A mí personalmente me ha ayudado en todas las áreas de mi vida, ¿vale? Mira, pongo un caso que se sale un poco del contexto de lo que estamos hablando, pero vale igual. El fin de semana, el viernes, por primera vez, digo en el programa de Creando Espacio, lo de que Creando Espacio va a ser un lugar físico y online. Bueno, por la tarde-noche me dolían todas las articulaciones, absolutamente todas, pero la que más me dolía eran los tobillos y los pies, las rodillas. Y yo con toda esta información digo, va, que he hecho un cambio de dirección. Caminar hacia donde yo quería caminar, con todo el miedo, con todo lo que eso produce cuando empiezas un proyecto, ¿no? Y haberlo expuesto, si yo no tengo esta herramienta, y yo digo, bueno, pues va a durar, depende de la masa conductual que tenga, si me duele mucho, pues me tomo algo. No hizo falta porque todo fue como muy suave. Pues eso que yo lo he puesto, que además es del tercer marcador también, en mis piececitos es lo mismo en los ovarios. Y hoy prácticamente no hay dolor, no hay molestia. Por eso es tan importante ponerle un poco de atención a esto, a quien le llame la atención. Porque nos damos cuenta que tenemos una biología que está preparada para todo lo que nos toque vivir y que la podemos acompañar con cositas para el dolor, para la molestia, pero que cuando un programa empieza, tiene una función. No es lo primero ponerle un calmante, sino observarnos porque está ahí. Entonces, la idea que tenemos Fer y yo es como nos está beneficiando, pues que también a las mujeres que tienen menstruaciones dolorosas, que esta información les pueda ayudar un poquito y hace otros tiempos y poder ver que no pasa nada con eso, que es la percepción que tienen de la cosa, ni siquiera la cosa en sí. Claro, lo que tienen que observar es en eso que hablábamos al principio. Si se hace el enlace, el dolor puede estar durando un tiempito y tiene que empezar a ceder, a ceder, a ceder hasta desaparecer al 100%. ¿Mm? Sí. Y durante todo ese proceso se pueden sentir cansadas, agotadas, con ganas de estar en la cama. ¿Mm? Muchas veces hay otros programas que operan que te mantienen activo en otros aspectos. Bien, perfecto, sabemos que se pueden transcurrir varios de estos. ¿Mm? Pero es empezar a perderle el miedo. Entonces es implicarse a quien le llama la atención de alguna manera para hacer estas observaciones, porque cuando vos entras en estas etapas de reparación, podés tener un diagnóstico, ¿no? De un crecimiento infiltrante o crecimiento invasivo, te pueden diagnosticar de un montón de cosas, te pueden diagnosticar. Entonces está bueno dejar que dejemos en claro, Tony, que ir a hacer una observación a través de medios tecnológicos está buenísimo si tenés el Sí, 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 acceso. está Porque perfecto, porque de hecho te dice dónde estás parada.
te va a dar una información. El tema es desde dónde leemos esa información. Entonces yo puedo leer y decir, ah, tengo un quiste de ovario. Me lo puedo sacar porque me dicen que tal vez hay un 50% de probabilidad que en los próximos 10 años se transforme en algo maligno. Cosa más absurda que este relato. ¿Eh? O me pueden hablar de un crecimiento infiltrante. ¿Por qué? Porque está adherido a otros órganos ese aumento celular. El cuerpo no se equivoca. ¿Mm? Y tengamos a la vista, y hay muchos casos, de que cuando se dan estos diagnósticos de quistes, por ahí lo más probable es que te quieran ir y meterte a cirugía. Y ahí te pueden sacar cadenas ganglionares, hasta el epiplón te pueden sacar si querés. Te van a ¿Está? El epiplón es otra parte del cuerpo, que está bien pegadita. Y se saca junto muchas veces con cadenas ganglionares. Y te sacan los ovarios, y te sacan el útero, etc. Y hablamos nosotros de los ganglios los otros días, justo en un Sí. programa de los anteriores. Entonces, cuando muchas veces accedes a la cirugía para sacarte un quiste de ovario, porque supuestamente te puede hacer daño, se puede transformar, vaya a saber en qué conceptos obsoletos te brindan. Si quien te saca ese quiste de ovario no es muy ducho, al retirarlo, lo puede cortar. No es muy lógico. Está ahí con un bisturí y se puede cortar. Y como en esta etapa todavía está relleno de líquido, porque después pasa a ser una parte funcional, más sólido, pero acá está relleno de líquido, está dentro de un proceso, ese líquido se esparce, un poquito, más o menos. Te sacan el quiste, pasa un tiempito, ¿ves? Endometriosis. Sí. ¿Mm? Entonces, como para empezar a hacer un caminito y tener una información diferente, poder tener, como dijimos al principio, cuáles son esos pensamientos recurrentes. Y que una misma situación, como puede ser que un hijo parte de la casa, es un desencadenante. Entonces es un desencadenante y lo vamos a observar. Siempre decimos que la biología y tu realidad particular están perfectamente en sincronización. ¿Ah? Total. Entonces, en tu realidad particular podés tener un hijo que está lejos, ¿eh? Y que lo quiero cerca. ¿Sí? Al mismo tiempo, esa pérdida de una relación profunda en un momento. ¿Mm? Entonces, estos son órganos multicompuestos. Y dejar también en claro que no tiene nada que ver cuando hay un pensamiento de que una persona no se siente con una capacidad de sostener a un hijo. También. Porque si la percepción es de una incapacidad de sostener a un hijo, se va a afectar un órgano del primer marcador, que implica una musculatura lisa. ¿Mm? Y vamos a tener un diagnóstico de mioma. ¿Mm? Y el mioma, sabemos que se detiene de manera automática cuando el ser humano, la mujer, hace los enlaces o sale del proceso de fertilidad. Como ya sabe de manera inconsciente que no van a tener hijos, el crecimiento del mioma se detiene. Y queda en el lugar. Pero bueno, no sé si acá ha sido más o menos claro, Tony, porque, bueno, esto va más que nada para estos dolores menstruales intensos, que básicamente es un exceso de líquido y que están activos los túbulos colectores del riñón, que se pueden ver afectados también los conductos galactóforos y generalmente vamos a ver en la mama algún tipo de inflamación en alguna parte de las glándulas mamarias. Es como para no que se hablan tantas cosas, tantas barbaridades, como ese concepto obsoleto y absurdo de las metástasis o etcétera, o tantas cosas que bueno, es como para dejar un poco, o tratar de poner un poco de luz sobre esto, Tony. ¿Mm? A mí me parece perfecto porque lo ha simplificado bastante, ¿vale? Hemos dado ejemplos, ¿no? Del por qué pueden haber unas reglas dolorosas.
Y realmente lo que queríamos hoy era centrarnos realmente en eso, lo que era una menstruación dolorosa. Entonces yo, para mí, ha quedado muy bien. Yo afortunadamente, muy pocas veces, pero sí es cierto que al escucharte hablar ahora, me vienen a la mente recuerdos donde hubieron pequeños momentos, donde hubieron algunas reglas dolorosas y tenían que ver con pérdidas relacionales, ¿vale? Fueron algunos momentos concretos en mi vida, ¿no? Que tuve reglas dolorosas, fueron muy pocas veces. Y Y ahora me venían a la mente qué había pasado justo antes, ¿no? Yo digo, wow, pero claro, te estoy hablando que yo tenía 20 y pico, 30 y pico de años, estamos hablando de muchos años. es que todo tiene va teniendo una relación, ¿no? Entonces siempre decimos, bueno, que todos estos programas se instalan de pequeños. Entonces, a veces ese origen puntual, razón por la que hoy un desencadenante me produce estos dolores de manera constante, y los dolores pueden ser desde pequeñitos, ¿sí? Apenas te vengan los periodos, no pasa nada, ¿eh? Puede ser desde pequeño, ¿sí? Porque un niño de pequeño, una niña de pequeña, por ejemplo, con un padre que se va, ¿m? Se va de la casa porque se separó de la mamá, por la circunstancia que sea, y el padre se va, pensando que es lo mejor para los hijos, los puede ver esporádicamente o no. Bien, de niño no se dice, bueno, mis padres se llevaban mal, discutían mucho y decidieron separarse y dejé de ver a mi papá durante un largo tiempo y después mi papá no podía verme y mi papá trabajaba todo el día. No, no. No, ¿Eh? Esos son los argumentos que crea el ser humano a determinadas edades para darle valor a su pensamiento. ¿Mm? exacto, La percepción de una niña es, si no está más conmigo, en primera instancia se pierden referentes claro, y después voy a tener distintas situaciones conflictivas con referentes, exacto, desencadenantes. total, Entonces, primero está papá, pero después no está papá. ¿Quién está? Una pareja, un amante, un novio. Bueno, y va a vivir lo mismo. Porque la percepción de la niña es que se pierde una relación profunda con un ser querido. Y eso siempre, si es un padre, está aparejado con qué? Con que se me derrumba la vida. exacto, La niña no dice, mis padres pelean, se van, no, por eso la percepción es tan individual como el iris de tus ojos o tus huellas dactilares. Por eso se realiza una anamnesis, un diálogo profundo para poder ver esa percepción particular. Por eso no importa el hecho, importa cómo se percibe, porque ese es parte del proceso de evolución de la vida, poner en juego diferentes capacidades. Y la vida no te pone un cartel, como siempre digo, y te digo, che, mirá, o una voz que te habla. No, es tu realidad o tu biología la que expresa. Y podés darle al bolilla, final, escucharla o no. cuando uno escucha a otra persona relatar por lo menos en mi caso personal, ¿no? Como yo, cuando yo acompaño, el hecho de que las personitas hagan un relato de su conflicto, de su situación, les ayuda a descargar. Es decir, realmente hay personas que a veces el solo hecho de poder contarle a alguien o de una forma concreta algo que le pasó de pequeño, ya eso le produce un gran alivio a la persona, ¿no? Pero es ir para que vea exactamente dónde sucedió y qué percepción tomó del hecho, porque el hecho en sí no. Entonces esto que acabas de decir al final, que cualquier mujer que al escucharnos tenga molestias, que sepa que están los túbulos colectores, que están los ovarios, y que pueda ir indagando por sí misma dónde fue ese primer momento donde ella sintió esa pérdida relacional, cómo la vivió ella. Como dice Fer, cada percepción es tan única como el iris de tus ojos. Entonces, cuán importante es irnos observando ahí, ¿no? Y haciéndonos preguntas nuevas sobre eso.
Claro, otra cosa que a veces desencadena distintos procesos en toda esta parte, como es la mucosa del cuello uterino, en distintos lugares. He visto muchos casos, son por ejemplo cuando se ha vivido una relación triangular. ¿Cómo? En muchos casos donde está involucrada una mucosa del cuello uterino, que, porque ¿qué pasa? Hay distintos procesos que tienen un sentido mucho más grande, ¿no? Mucho más grande no, todos tienen una magnitud. Eh, Distintos procesos que tienen un montón de sentidos. Si yo estoy mucho tiempo con dolor menstrual, al mismo tiempo, con dolor o con un moco que se puede producir en la zona, un moco que produce como un tapón, ¿m? Ujú. Bien, eso tiene un sentido. Que por un lado, ¿cuál es? Es la excusa perfecta para dejar de tener relaciones sexuales. Claro. Porque la mujer entra como en un efecto dominó. Los hombres somos mucho Sí, más simples, los hombres tenemos cambios hormonales de chiquitos y cuando somos grandes ya estamos por partir, ¿viste? Y olvídate, a no ser que tengas un cambio hormonal cerebral por un bioshock, no tenés cambios hormonales. Pero la mujer cambia su estado hormonal en la adolescencia. Todos los meses, cuando le viene el periodo, se modifica su percepción del mundo. exacto. El tomar pastillas anticonceptivas modifica la percepción del mundo. El DIU modifica la percepción del mundo. Todos estos dispositivos meten progesterona al cuerpo y la progesterona hace que disminuya de manera contundente los estrógenos. Ok, totalmente de Entonces la acuerdo. mujer empieza a pasar mucho tiempo y va perdiendo que feminidad y va bajando de manera continua que la libido, porque estos procesos acá, cuando se está mucho en fase activa, te puede estar decir, bueno, sos estéril, pero también lo que se puede producir acá es lo que muchas veces se llama una menopausia anticipada. Es una fase activa con mucha masa conflictual. Bueno, menopausia anticipada. Entonces me dejó de venir a los 30 y pico de años. Bueno, me dejó de venir. Bueno, hay un proceso de evolución ahí pendiente. Y el que te saquen los órganos no significa que hayas resuelto nada. Lo que significa que si a vos te sacan un órgano es que no te vas a tener expresiones biológicas, pero tener la Exacto. certeza que en tu realidad las vas a tener igual. Sí. Y no vas a tener órganos que lo expresen. Entonces, llegar a un punto de extirpar un órgano, bien, yo siempre digo, es el último recurso que por alguna circunstancia hubo tanto aumento de tamaño que para salvarte la vida, ¿m? O porque está estorbando con otros órganos es necesario. Si no, no. No, por las Sí. dudas vamos a abrir. Es como imaginar ahora que estamos a 26 de agosto del 2024 y pensar que a través de los medios tecnológicos no se va a saber de qué está compuesto algo. Entonces entra en un protocolo, no, hay que hacer una biopsia y después los resultados te los vienen a dar a los 60 días o a los 45 días, la persona con un estrés tremendo, como si ya no se supiera. Yo digo, pero a veces, ¿qué estamos todos hipnotizados acá? ¿Que nos creemos esto? Es decir, podemos tener un grado tan alto de ingenuidad, tan alto. Total. ¡Wow! Y la persona Bueno, se pasa estresada, 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 no, el informe, ¿y qué me van a decir? Y me hicieron la biopsia, y en ese mientras tanto que te hicieron una biopsia y si estás en reparación y están los microorganismos disponibles, lo que se denomina una infección, por esa punción vas a entrar a alargar líquido o vas a alargar sangre, a no ser que ya haya estado cicatrizado. Si estás exacto. acá y ahí es otro shock, otro susto, y empiezan otros procesos en el cuerpo y la persona entra por túneles, Sí, innecesarios. sí, ¿Mm? totalmente de acuerdo. Jo,
Bueno, Fer, yo creo que quedó muy clarito, sobre todo Bueno, esta parte última al final, que cualquier pregunta, cualquier cosa que les surja, que nos la dejen debajo en comentarios para, oye, si se les puede colaborar a cualquier mujer, va a ser un placer, tanto por parte mía como por parte de Fer. ujú, genial. Sí, y la Bueno, oportunidad de a futuro a lo mejor seguir abriendo algo más concreto, ¿no? bien, sí. O se explica muy claro, Tony, lo que comentamos acá, porque he visto, estuve viendo YouTube, hay un montón de comentarios, y bueno, creo que hemos ido respondiendo todas las preguntas, ¿no? Sí, sí, de momento estamos respondiendo, hombre, se ¿Mm? puede quedar alguna, no voy a decir que no, pero normalmente sí que llevamos vamos como mirando el canal Ujú. antes de sentarnos Fer y yo a hablar, o él o yo miramos el canal y si hay cositas para contestar siempre le Genial. buscamos un Bueno, y huequito. los invitamos ahí a quien le llama la atención este video, crea que le pueda servir a alguien, que lo comparta y que bueno, que se sigan suscribiendo a estos canales, ¿no? Para informarse, ¿m? A medida Sí, que salen cosas. realmente, como dice Fer, si sienten que a alguien le interesa, pasarle la información porque al final cualquiera persona que esté ahora transitando un quiste de ovario, de mama o de todo lo que hemos hablado, le puede dar otra perspectiva diferente y también transitarlo y darnos cuenta que todo lo que nos pasa solo viene a generarnos un poquito más de conciencia y a que nos prestemos atención, y a que nos observemos, y a que confiemos en esta biología tan maravillosa y que está hecha de tantas cosas que ni aún no conocemos, que no tenemos ni pajorera idea de todo lo que es capaz esta máquina, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Siempre se ve, ¿no? Que muchas veces a través de la información que recibimos es mucho más fácil decir, bueno, voy, me tomo esta pastilla o me tomo estas otras para que se me regularice el periodo o me tomo esto para esto y no entendemos todo lo que hay detrás de esto. ¿Mm? Yo Así que puedo bueno, decir que LGC y Hammer, unida a otras vertientes también, solo me han dado un amor por la vida, pero un amor por la vida, por poderme estar incómoda y no querer quitarme la incomodidad que me gusta. No, no voy a decirle a ustedes que me gusta la incomodidad porque no es verdad. Pero agradecerla y transitarla con amor, con respeto, decirle a mi biología, tú hoy necesitas esto y si yo te lo puedo dar, te lo voy a dar. Es decir, estoy observando mi cuerpo y mi vida con unos niveles de observación tan profundos que cada día me siento una mujer más libre, con menos masa conductual y con un amor por estar aquí que no tiene precio. No tiene precio el amor y la libertad con la que yo vivo hoy. Por eso, quizás por eso sigo haciendo esto, ¿no? Porque es cada vez más libertad, más amor. vos sabés, Toñi, que un comentario más. Recibo justo, creo que fue la semana pasada aproximadamente, un mensaje de una persona muy querida y me dice, no doy más del dolor de ovarios, no doy más, algo así como no doy más, o me tiene harta, o me tiene hecha pomada el dolor de ovarios, pero no he tomado nada como vos me enseñaste. Así fue el mensaje. Yo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué ¿Cuándo te enseñó enseñé yo qué? eso? No, no, claro. Entonces le digo, mirá, después llegará el momento de tener, tal vez la vida sea tan agraciada de volver a reunirnos en algún momento y la oportunidad de dialogar esto, pero anda a una farmacia, comprate la pastilla adecuada, tomate y sacate el dolor de ovario, porque no es necesario sentir dolor. ¿Mm? Entonces hay un montón de medicaciones que no cortan los procesos, otros que acompañan, pero lo que sí está claro que tienen la posibilidad de elegir todos los meses estar durante un tiempo
no dispuesta para un montón de cosas, tomar una pastilla o decir, che, ¿y si me involucro con esto de una manera diferente? Porque vas a ver que es precioso, porque realizás un salto en todo aspecto y te sorprendes. Y esto no es para creerlo, es para vivirlo. ¿Mm? Es que la única forma de verlo es si lo vives, no hay otra. Aunque todo esto que yo he dicho del amor y la libertad con la que yo vivo hoy, de hecho mi madre me dice, mi hija, ¿con qué libertad te expresas? Qué feliz se te ve. Mi madre me lo dice muy a menudo. Y digo, mamá, es un trabajo es algo en lo que yo me implico cada día, no es gratuito. Entonces, pero yo te puedo estar contando esto todos los días, que hasta que no lo experimentes, no lo vas a saber. Requiere de implicancia. Como siempre, Toñi, bueno, es un placer que nos encontremos, escucharte con estas conclusiones y bueno, los invitamos a todos a que dejen sus comentarios y sus preguntas. ¿Mm? Bueno, pues como siempre, nos vemos en 15 si todo lo manifiesta. La realidad quiere ver. Como siempre, muchas gracias por tu disponibilidad y a los oyentes, pues a los que han llegado hasta aquí, que muchas gracias por vuestros aportes. Chao, chao. Chao, chao.